Bien, por favor, de otro grupo, ¿qué encontraron respecto de esas actividades? Entonces, ahora vamos a empezar a hablar en general, ¿cómo es eso? Una vez más, Cristian decía hace rato que eso era como un paso a paso, y ojo, no necesariamente. Resulta y acontece que cuando nosotros estamos elaborando un presupuesto, que es un informe donde nosotros vamos a poder obtener, digamos, ciertos componentes de todo eso que vamos a elaborar, realmente allí nunca va a salir específicamente en orden, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, muchas de las actividades que nosotros vamos a desarrollar en obra, lo vamos a aprender acá, se hacen de forma paralela. Es decir, no solamente me concentro en hacer una cosita, sino que muy seguramente tengo otra gente elaborando otro tipo de actividades al mismo tiempo. Y eso precisamente es fundamental y es lo que, digamos, marca la diferencia respecto de cómo desarrollamos nuestra profesión de la gran mayoría. ¿Sí? Absolutamente en cualquier profesión usted puede manejar cualquier software de programación de obras, Project, Primavera, Sardiel, lo que sea, pero la forma como se configura el desarrollo de las actividades en materia de construcción es muy diferente al resto, porque nosotros sí tenemos muchas actividades de esa forma y obligatoriamente todas en algún momento están entrelazadas, ¿sí? De pronto algunas se demoran mucho más que otras, pero en algún momento todas terminan entrelazándose. Entonces,
¿Qué entendieron o qué encontraron así respecto de esas actividades que había que se presentan en una casa una construcción de una casa de 1 y 2 pisos? ¿Qué encontraron? Pero hablen. Hágale, Cristian. Ingeniero, pues yo creo que como lo primero para poder comenzar con las actividades es también tener un buen esquema de los planos con los cuales se va a trabajar también. Lo otro es, pues, de ahí hacer como una programación de obra para tener en cuenta todas las actividades que se van a ir realizando durante el transcurso de la construcción. Ahí pues ya entran los capítulos, que es pues las preliminares, excavaciones, concretos, cementos, carpintería. Eso pues para comenzar a sacar, como usted dice, el precio unitario de cada una de las cosas que vamos a realizar durante el proceso. Y pues de ahí ver también dónde está o sea, la localización del punto, la descripción del proyecto y pues comenzar a sacar lo primordial que es la valla publicitaria y todos los procesos necesarios para poder realizar la construcción, los permisos y Resulta ver que acontece, si usted nombra, Cristian, unas cosas que sí están correctas y otras no tanto. Por ejemplo, efectivamente, toda la información de, por ejemplo, las medidas para calcular cuántas cantidades de obra las vamos a sacar de dónde? De los planos, obligatoriamente. Si a nosotros nos entregan un poco de planos, supongamos que nos lo entregan todos los que son, planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, ¿sí? Toda la información que requerimos. Nosotros de ahí podemos extraer perfectamente la información de cantidades. Pero ojo, nosotros antes de empezar a sacar cantidades, obligatoriamente tenemos que entender qué es lo que vamos a elaborar. Es decir, nosotros sacamos cantidades de obra de actividades. O sea que primero, lo primero que hay que hacer en cualquier proyecto que se va a iniciar o que sea una remodelación es, a partir de lo que se desea generar, entender cuáles van a ser todas las actividades que vamos a desarrollar. Muy bien. Entonces, de los planos originales salen, usted puede determinar, aquí vamos a desarrollar estas y estas actividades. Teniendo en cuenta esas actividades, usted perfectamente ahora sí empieza a calcular las cantidades de obra, es decir, extrae información numérica de los planos y hace alguna que otra operación matemática y obtiene algunos resultados. Listo, esas son las cantidades de obra de las actividades. Y ojo, las cantidades de obra tienen que tener cierta correspondencia con la unidad de medida y pago de la actividad. Por eso es necesario definir las actividades antes. Una vez se tienen las actividades y las cantidades de obra, ahora viene un componente importantísimo para todo presupuesto y sobre todo para todo proyecto, que es el billete, ¿sí? El billete. Entonces, para poder también sacar el billete y a su vez cuánto va a durar el proyecto, y recordemos que el tiempo es oro, es decir, la duración va a repercutir directamente en cuánto dinero es, nosotros tendremos que desarrollar lo que son los análisis de precios unitarios. En los análisis de precios unitarios o APUs, ¿sí? Esa es una sigla que ustedes van a estar trabajando de aquí en adelante. Nosotros vamos a poder entender qué tanto, digamos, de materiales, de equipos, de mano de obra, de herramienta menor, vamos a utilizar para desarrollar cada una de esas actividades. Con eso nosotros debemos definir qué tanta mano de obra vamos a tener allí. Y ojo, por eso vamos a aprender el tipo de mano de obra que nosotros vamos a trabajar en construcción en general.
Es decir, qué tanta gente vamos a poner a trabajar en cierta actividad o en ciertas actividades. Teniendo eso y teniendo los rendimientos, es decir, con tanta gente esperamos desarrollar tanto de esa actividad, ahí sí nosotros podemos generar un cronograma. Si no, no. Y después de generar el cronograma, después de tener los precios unitarios, después de tener las cantidades de horas, después de tener las actividades, bueno, consolidémoslo todo en un presupuesto. Entonces, para ordenarlo en un presupuesto, ahí entonces nosotros ese poco de actividades, algunas medianamente similares, las vamos agrupando y las metemos dentro de lo que son capítulos, ¿sí? Y con eso nosotros podemos sacar algunos costos, algunos precios totales y generar cuánto cuesta el proyecto. Y eso en general es tal cual lo que siempre vamos a desarrollar en cualquier proyecto de construcción de obras civiles. Dentro de esas actividades, así como digamos de rapidez, nómbrenme varias, de varios grupos, empiecen a nombrarme actividades. Ojalá, si se puede, en el orden como debería de pronto construirse. Profe, mi grupo es Paulina, Andrea, bueno, no me acuerdo muy bien de los nombres de los demás compañeros, Okay. pero o sea, en el orden de las actividades de los capítulos, o sea, el primer capítulo sería preliminares, que es el que lleva cerramiento perimetral, descapote, nivelación, localización. Después viene cimentación. No, antes de eso viene la excavación, que por si lleva zapatas, Sigue la cimentación. sí, cimentación. Después vendría cimentación, las estructuras, que las actividades serían la elaboración de las vigas, de las columnas, de la viga canal y todas esas cosas. Ya después sí son los detalles, que es donde va la mampostería y los acabados. O sea, es como a grosso modo de las actividades y capítulos que se harían. ¿Qué capítulo, qué actividades se comió Yubitsa? Fijo que tiene que... Instalaciones hidráulicas, Las estructuras hidráulicas, sanitarias. Eso es instalaciones, correcto. acabados. Sí, los acabados ahí más o menos lo nombró y sí es ya digamos, el final de entrega de cualquier proyecto. Específicamente con ese capítulo de las instalaciones, ¿ustedes dónde lo ubican? Si más o menos estaban así, preliminares, cimentación, estructura, Después de digamos. estructura, profe. Él va como entre mampostería y la estructura, ingeniero, porque digamos, usted está levantando un muro y a la vez también ahí mismo pasan lo que es las instalaciones eléctricas, ¿sí, no? Como para Y antes de echar el piso. Pero igual eso va dejando Eso depende porque yo puedo ir colocando las redes sanitarias o redes de aguas mientras que fundo la placa. Y pues antes de que comenzar de levantar muros. Oscar, ¿qué dice por ahí que alzó la mano? Ingeniero, primero en la parte de abajo, comenzamos desde abajo hacia arriba. No pueden hablar de placas, cómo vamos a instalar tubería en placas si todavía no tenemos el piso. En la parte ya fundido cimiento, tenemos que instalar la tubería sanitaria que llegará estar en el piso, claramente. Claro, exactamente. Levantamos, y ojo, eso que está levantamos. diciendo Oscar es tal cual así. Resulta y acontece que ese es el, digamos, lo que muchos tienen ahí como que no entienden muy bien a la hora de observar un presupuesto. Realmente el proceso constructivo, y por eso les nombraba que hay muchas actividades que nosotros desarrollamos al mismo tiempo. Por ejemplo, obligatoriamente para cualquier edificación de 1 o 2 pisos o un edificio en altura de 70, 100 pisos, los que sea, es decir, un rascacielos, obligatoriamente al inicio nosotros tenemos también que instalar todo lo que tiene que ver con la parte de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas
y otras que existen según sea el tipo de edificación, de gas, por ejemplo, obligatoriamente las tenemos que enterrar antes de generar incluso el primer antepiso, ¿sí? Nos toca, tenemos que hacer así. Nosotros no vamos a esperar a llegar a la parte de mampostería o de acabados para romper los pisos y empezar a enterrar esa tubería que tenía que estar hecha desde el principio. Entonces, ojo, necesito que entiendan que una cosa que me he dado cuenta que a lo largo de los años, no sé por qué se ha ido como perdiendo. Primero, el nombrecito de nosotros de ingenieros, eso viene de la palabra ingenio, es decir, que toca pensar, ¿sí? Analizar. Y lo otro, que el ingeniero en general y sobre todo el ingeniero civil, algo que tiene que tener muy bien desarrollado es el sentido común, ¿sí? Hay que ponerle sentido común a las cosas. Entonces, nosotros para poder llegar arriba, primero tenemos que empezar desde abajo, tal cual. Y así, eso es absolutamente para todas las actividades. ¿Qué ocurre respecto de eso en la elaboración de capítulos, actividades y en general la estructura de un presupuesto? Es decir, ese documento que se le entrega a cualquier empresa o cualquier cliente o cualquier entidad. Pues que nos queda, pues obviamente muy complicado armar una cosa por acá y otra medio paralela y otra, sí, no se puede, o sea, no queda fácil de interpretar. Entonces, a nosotros nos toca, pues más o menos, generando eso. Casi siempre la cuestión de las instalaciones está entre la parte de mampostería y los acabados. Casi siempre se acomodan por allí. Instalaciones hidráulicas, que son las que tienen que ver con el agua potable y que trabajan a presión. Instalaciones sanitarias, las que tienen que ver con las aguas hervidas y de aguas lluvias, ¿sí? Y instalaciones eléctricas, instalaciones de gas domiciliario y otro tipo de instalaciones según lo que sea. Casi siempre acomodan allí. Y ojo, no porque en un presupuesto estén ahí, significa que yo en un cronograma lo voy a colocar exactamente por allá, hasta el final. Eso no es así. Por eso, la forma de generar los procesos constructivos es fundamental, primero para entender cómo se desarrolla de verdad la obra y segundo, para que no se nos olvide meter cosas y después generar sobrecostos. Cada vez que tengamos que hacer una demolición es un sobrecosto, ¿sí? Eso no está, digamos, contemplado desde el inicio y nos genera retrasos de una vez de la entrega del proyecto. Entonces, todo lo que se nos olvide meter en una obra, pues lo vamos a tener que pagar con tiempo y dinero fijo, ¿sí? Es decir, los errores para nosotros se revierten en eso, en retrasos, y todo retraso significa pérdida de dinero en materia de lo que sería la utilidad de un proyecto. Entonces, hay que entender muy bien cómo se desarrolla ese tipo de actividades. Listo, más o menos veo que ya medio saben de qué carajo estamos hablando. Les recuerdo, el que no me haya escrito el nombre y código en la sesión anterior porque llegó tarde, por favor escríbamelo rapidito ahí. Bien, ¿se ven las diapositivas ya? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿por qué se deben calcular cantidades de obra? Primero, de esa vaina de cantidades de obra. Entonces, pues primero forman parte integral del presupuesto. O sea que sin eso, pues ni para qué hacemos nada porque ni lo vamos a poder cobrar ni lo vamos a poder pagar. Entonces, de una, necesitamos saber que vamos a tener que calcular cantidades de obra. Sin su cálculo, ningún proyecto de construcción se podría llevar a la realidad. Listo. O sea que todo eso que ustedes van a aprender en esta asignatura en forma, ¿sí? Ahora sí de verdad,
es algo que van a aplicar el resto de su vida laboral como ingenieros civiles, ¿sí? Porque incluso, si nunca se llegaran a desarrollar como constructores en algún momento, que lo dudo, y que solamente sean ingenieros de oficina, de pronto solamente de diseños o alguna que otra cosa de revisión administrativa, igual en algún momento tendrán que revisar algún presupuesto o tendrán que generar al menos el tipo de presupuesto de ese trabajo que ustedes desarrollan, ¿sí? Que de pronto ya no tendrá otros componentes normales de esto de obra, sí, puede que sí, pero en general el concepto es exactamente el mismo. Muy bien, actividades, procesos de construcción autocontenidos, ¿sí? Es decir, pequeñas obras. Eso es lo que yo les estaba nombrando como tareas. Con las siguientes características. Tiene principio y fin identificables. Ojo, absolutamente toda actividad en construcción tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de finalización, ¿sí? Absolutamente todo. ¿Para qué? Para que nuestros proyectos siempre tengan una fecha de inicio del proyecto y una fecha de entrega o finalización del mismo, ¿sí? Tiene que tener materias primas identificables, es decir, qué carajo es lo que se va a hacer con esa actividad, o qué es lo que se está entregando, o qué es lo que se va a elaborar, ¿sí? Según sea el caso. Y un proceso homogéneo de transformación de materias primas. Normalmente es eso. Hablándolo ya propiamente dicho en actividades de construcción, ¿sí? De construcción, pues siempre vamos a hacer la transformación de algunas cosas para generar algún nuevo elemento. O a la final, por lo menos una sola edificación, hablando desde el punto de vista de viviendas. La enumeración de todas las actividades y la suma de sus costos originará no solo gran parte del presupuesto, sino que además permite efectuar controles parciales de ejecución. Uy, ¿cómo así? O sea que la cuestión de sacar las actividades y entender qué actividades son las que vamos a aprender a identificar siempre en cualquier tipo de obra civil, no solo las de viviendas. O sea que nosotros nos va a tocar volver a mirar eso después de incluso sacar el presupuesto. Claro que sí, es fundamental. Por eso es supremamente necesario entenderlas desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio del proyecto. Sirve de guía para los cronogramas. Es decir, nosotros podremos, digamos, según el tipo de actividades, generar unos seguimientos, ¿sí? Unos seguimientos de cómo estamos según lo presupuestado, según lo proyectado, según ese tiempo que le íbamos a gastar a desarrollar esa actividad o en general todas las actividades de un proyecto. Es una herramienta múltiple dentro de la fase de planeación, fundamental. Si nosotros no sabemos qué actividades vamos a desarrollar, pues no podemos hacer ninguna planificación. Y ojo, muy seguramente ahora sí ya tengo algunas cuestiones que me están armando por allá para hacer unos buenos foros virtuales en el Moodle. Vamos a tratar algunos temitas respecto de eso. Casi todos los problemas que se presentan, que ustedes de pronto ven en noticias de ingenieros que obviamente no son graduados de la Universidad de Pamplona ni nada por el estilo, ni que pasaron conmigo ninguna asignatura, tienen algunos detalles respecto a algunas obras que se están demorando más de la cuenta, que tocó hacer otro tipo de obras o que ni siquiera se dieron cuenta que hacía falta colocar ciertas cosas. Y voy a hacer un ejemplo absurdo, pero supongamos que vamos a construir un puente y que se nos olvide colocar la vía o que se nos olvide colocar la rampa de acceso al puente. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Absolutamente nada. ¿Una obra? Sí, claro que sí.
pero las obras de nosotros tienen que tener la esencia de que deben servir y deben generar, digamos, la mejora de la calidad de vida de una persona o una comunidad en general, ¿sí? Entonces, fundamental, si no se sabe qué actividades son, y si se nos olvida una o se nos olvidan varias porque no las sabemos identificar, quiere decir de que cualquier planeación, y pueden ustedes observar un cronograma de actividades con tremendo software, sofisticados y cuánta vaina, pero si se les olvidó desde entrada que eran todas las actividades que tenían que meter y solo metieron algunas porque no las saben identificar, pues toda esa información no sirve absolutamente para nada. Entonces, de ahí la importancia de entender cuáles son las actividades que nosotros vamos a manejar en materia de construcción. Ahora bien, así como las tareas, varias tareas están contenidas dentro de una actividad, las actividades nosotros las vamos a contener dentro de capítulos. Entonces, las actividades se agrupan en capítulos bajo los siguientes criterios. Entonces, las que tengan un objetivo común. Y sobre esto, entonces, vamos a empezar a hablar un poquito más. Entonces, vamos a desglosar primero esa parte. Las que tengan un objetivo común. Dentro de eso que me nombraron, que parece que medio leyeron algo, lo que tiene que ver con preliminares. Nómbreme actividades que ustedes entendieron como preliminares. Juditha nombró algunas hace rato. Nómbreme otros o recuérdenme qué actividades de pronto podemos meter en el capítulo de preliminares. El cerramiento. Localización y replanteo. Cometida de luz y de agua. Instalaciones provisionales, campamento. Campamento. Nivelación de terreno. Ingeniero. Descapote. Ojo, es excelente. Sí, esas son actividades que hacen parte de las preliminares. Y según lo que dijeron, sí creen que tienen como un objetivo común cuando, por ejemplo, una cosa es un descapote y eso pues es una actividad muy diferente a de pronto un cerramiento o a una caseta de campamento. ¿Sí tendrán algo en común? Claro, profe. Todas esas actividades lo que hacen es como preparar la zona y despejarla para comenzar lo que es la cuestión de organizar la construcción. Claro que sí, correcto. Entonces resulta que acontece, sí, y ahí en ese momento ya empezamos a ponerle sentido común a la cosa. Claro, pues si vamos a empezar a trabajar, bueno, pues por lo menos a ver dónde es que tenemos que hacerlo. No, que esta vaina está llena de monte. Ah, bueno, pues nos toca quitar el monte. Ah, ok, que no, que mire cómo está esa topografía del terreno. Ok, entonces topografía, muestra a ver, cortes, rellenos, ajá, para llegar a un solo nivel según lo que sea que vayamos a edificar. Metemos maquinaria y nivelamos, ¿sí? O metemos mano de obra y nivelamos. Listo. Ya hicimos la nivelación, hicimos el descapote. Pero resulta que acontece que, ¿dónde vamos a guardar los materiales? Y esta obra es grande y, listo, nos toca hacer nuestro campamento. Muy bien, a hacer el campamento. Claro que sí. Entonces, esas actividades, aunque son muy diferentes, y ojo, una vez más para que entiendan, el descapote, que es coger normalmente alguna herramienta filosa y quitar lo que es la vegetación superficial, eso que se ve de la superficie del terreno hacia arriba, no tiene nada que ver directamente con edificar un campamento, ¿no? Pero esta y esta sí tienen en común un factor común, y es que hay que hacerlas al inicio del proyecto. Nosotros no podemos resultar haciendo un descapote al final, ¿sí? Entonces, sentido común de las cosas. ¿Y eso por qué lo hacemos como preliminares? Precisamente porque nosotros, toda nuestra construcción siempre va a ir de abajo hacia arriba. Si nosotros tenemos bien las preliminares, muy seguramente el resto del proyecto se va a desarrollar bien. Si nosotros desde el inicio, supongamos, hacemos mal una localización, ¿sí? Primero llegamos a un terreno que no es,
y empezamos a generar descapote, pues ya empezaron las pérdidas, porque después no, uy, ¿cómo así? No, la obra es en el lote del vecino. Uy, bueno, pues vamos para allá. Ok, se perdió tiempo, se perdió dinero. Entonces, llegamos al lote que sí nos tocaba. Muy bien, resulta que es una geometría en planta irregular, es decir, un trapezoide, bueno, pónganle el nombre geométrico que se invente. O vámonos a lo fácil, una típica geometría rectangular, ¿sí? Un ancho y un fondo, lo típico de la mayoría de las casas. Y resulta y acontece que nosotros tomamos ese frente y ese fondo al contrario. Resulta y acontece que los planos y toda la ubicación era exactamente, el fondo era la parte corta y el frente era la parte larga. Pues de ahí en adelante todo nos queda mal, ¿sí? Todo, donde van a ir la estructura, y puede ser que lo fundamos muy bien, puede ser que todo cumpla las resistencias, que cumpla todos los ensayos de laboratorio que ustedes se van a tener que aprender para poder garantizar la calidad tanto de materiales como de la obra en sí. Pues igual todo va a quedar mal porque no está donde debe ser. Entonces es fundamental que la parte de preliminares quede muy bien hecha. Muy bien. Entonces sí, ya más o menos sí se entiende que sí es algo de verdad que tienen en común. Las que efectúe el mismo subcontratista. Depende, esto depende. Digamos, que nosotros podemos, digamos, decir en algún momento que ciertas actividades las va a ejecutar no directamente nuestro personal, sino un personal experto en eso que simplemente se le va a pagar por cierta cosa. Puede que sí, puede que no. En los presupuestos yo no recomiendo que tengan estipulado esa parte del subcontrato. Prefiero definitivamente que lo hagamos tal cual como ustedes más o menos lo han nombrado, capítulos y actividades típicas que se puedan medir, ¿sí? Esto lo que pasa es que en algunas partes, pero del mundo, sí pueden estar trabajándolo de esa forma, como para que lo tengan en cuenta, pero por lo menos en Colombia, discriminar lo que vaya a ser un subcontratista no hace parte realmente de un capítulo dentro de un presupuesto, ¿sí? Y las que en conjunto definen una misma parte de la obra o de las compras. Ah, ok. Entonces, sí, ustedes definieron que preliminares, pues preliminar viene de pre, que significa antes, y pues por tanto hay que hacerlo al inicio. Después, algunos nombraron por ahí que no sé qué, que estructura, otros que mampostería, otros que instalaciones, otros que acabados. Pues más o menos se está agrupando en sí como si fuese una parte del desarrollo de ese proyecto, ¿sí? De esa construcción. Ahorita más adelantico vamos a ver un esquema general de cómo es un presupuesto, ¿sí? La estructura general de un presupuesto. Y así también van a entender, para tampoco que se vayan a equivocar entre lo que es un capítulo y lo que son las actividades que son necesarias para dar cumplimiento a algún capítulo, ¿sí? La parte del capítulo es más por orden, ¿sí? Hagan de cuenta una tabla de contenido que tienen un título general y después vienen los subtítulos, ¿sí? A nosotros realmente nos interesan son todas las actividades, porque eso es lo que de verdad va a garantizar si estamos ejecutando o no el proyecto. Profe, una pregunta. Sí. Parece que me confundí ahí. O sea, por ejemplo, preliminar es el nombre de un capítulo y dentro de ella están las actividades que serían nivelación y todo esto que habíamos dicho. Sí, correcto. Ah, ok. Y entonces las tareas, ¿qué son? Las tareas no van dentro de la estructura de un presupuesto, pero usted tiene que saberlas para poder determinar cuánto se va a demorar y todo lo que va a consumir para desarrollar una actividad, ¿sí? Entonces,
vamos a ir por partes como para ir entendiendo cada uno de esos componentes. Entonces, en general, ahí tenemos preliminares, cimentaciones, excavaciones y rellenos, por decir. Estructura, mampostería, instalaciones, acabados. Dentro de esos capítulos, prácticamente se pueden desarrollar todas esas actividades que van a tener unidad de medida y pago. Si uno genera todas esas actividades, muy seguramente, de entrada, de solamente mirarlas, sin que nos digan, sin que nos den planos, sin que nos muestren una imagen, sin que nos muestren unos estudios, unos diseños, nada. Si a nosotros nos presentan de entradita algo que dice preliminares, cimentaciones, excavaciones y rellenos, estructura, mampostería, instalaciones, acabados, de entrada uno ya se tiene que imaginar que va a ser una edificación, ¿sí? De una edificación. Ahora sí, que sí nos toca saber más cosas para poder determinar si es una vivienda, si es una vivienda de un piso, si es de 2 pisos, si es una edificación en altura, si es un hospital, si es un bloque educativo, ¿sí? Lo que sabemos es que es una edificación y ojo, en todas esas que les nombré, caben absolutamente todo ese tipo de capítulos. Es decir, no es que sean única y exclusivamente para una vivienda de 1 y 2 pisos. Ahora, vámonos de pronto a otro tipo de obras. Supongamos un puente, ¿sí? Y miremos de nuevo estos capítulos. ¿Cuáles creen y cuáles no que sí se van a presentar, por ejemplo, en un puente? O ninguno de estos tendrá que ver con el capítulo, con algún capítulo que tenga que ver con la construcción de un puente. ¿Qué creen? La mampostería. ¿Cómo? La mampostería. La mampostería. Muy seguramente mampostería no va a tener el puente. Sí. Okay. Si tienes muy poca. O si tienes muy poca, sí, realmente. Exacto. ¿Preliminares tendrá? Sí, porque tiene que saber la ubicación de dónde vamos a construir el puente. Sí, claro que sí, correcto. Y muy seguramente necesitaremos de pronto algún tipo de campamento, muy seguramente para la elaboración de un puente, sí, sí. Ok, cimentaciones, excavaciones y rellenos, ¿lo tendrá? Claro. Por supuesto. Pues lógico, claro que sí, para eso tenemos sentido común, para eso somos ingenieros civiles, obvio, claro que sí. Estructura, pues definitivamente, claro que sí. Ahora, ¿instalaciones tendrá? Sí, claro, para cuando se le colocan iluminación. Se le coloca iluminación, normalmente los puentes tienen iluminación, ¿sí? Iluminación eléctrica por lo general. Y normalmente también tiene unos tubitos ahí donde se desagua, donde se va todo el agua, pero son pequeños. Ajá, unos tubos de desagüe, esos son los normalmente conocidos como lloraderos, claro que sí. Y en algunos casos incluso tiene un sistema de desagüe importante. Entonces, sí perfectamente puede tener instalaciones, ¿sí? Puede ser que ese mismo puente ayude a solventar alguna instalación proyectada, por ejemplo, de gas. Es decir, perfectamente al mismo puente le pueden adicionar alguna de estas instalaciones para que ayude el puente, simplemente pegándolo allí, a que atraviese esa instalación y no se genere un sobrecosto de pronto alguna excavación en el río o sea lo que sea que estén pasando, ¿sí? Entonces sí puede llevar. ¿Y acabados? ¿Tendrá acabados? Claro. La pintura de la carretera. Todo tiene acabados, las pinturas de las barandas, los acabados de las barandas, el mismo pavimento, la pintura de marcación del pavimento, lo que sea, ¿sí? Todo eso tiene acabados. El mismo concreto, así fuese a la vista, tiene acabado, ¿sí? Claro que sí. Entonces, van entendiendo un poquito mejor del tipo de capítulos que se nos pueden